en este contexto maravilloso de aislamiento social, donde las iglesias están teniendo la oportunidad de crecer en vida y crecer también en número. Que Dios pueda, por medio de este trabajo, de este ministerio profético, de la palabra en nuestras iglesias, de nuestra región y de todas las regiones, recibir mucha edificación y crecimiento espiritual. Bueno, hermanos, oremos para entrar en esta lección número 12 de Fundamentos de la Fe Cristiana, material producido por nuestra editora Árbol de la Vida y evidentemente disponible para todos aquellos que quieran ser edificados en el cuerpo de Cristo con la meta de reinar con el Señor. Oremos, amados hermanos. Señor, gracias te damos. Te rogamos, Señor, que abra nuestro corazón, Señor, y que nos dé ese espíritu de sabiduría, de inteligencia y revelación para captar, Señor, tu hablar en lo más profundo de nuestro ser. Y esto abra un portal glorioso y maravilloso donde podamos operar desde este lugar, desde esta esfera eterna. Gracias te damos, Señor. Toma los amados hermanos, todas las iglesias, Señor, que van a disfrutar este mensaje y puedan ser capaces de ser muy útiles a ti, transmitiendo, Dios, esta palabra de manera muy fiel. Gracias te damos, oh Señor Jesús. Buenos amados hermanos, estamos llegando entonces al mensaje o a la lección número 12, alabando al Señor de cómo Él ha sido fiel para con nosotros, nos ha ayudado grandemente a poder ser fieles y transmitir las palabras y sobre todo cooperar también para que haya multiplicación de nuevos creyentes y de crecimiento en ellos por medio de esta palabra. Bueno, llegamos, como dije, a la lección número 12 y es muy significativo el número 12, ¿no? Tomando en consideración lo que estamos estudiando. Uno, porque hasta el mensaje número 11 hemos estudiado 4 temas principales que ya vamos a considerar de manera resumida para que usted medite y rumie en estos mensajes y pueda tener claridad en estas bases, en estas columnas de este fundamento que es Cristo. Y el número 12 es significativo, ¿no? Porque representa lo completo, ¿no? Es decir, que hasta este momento Dios está completando verdades fundamentales para que tengamos claridad, amado hermano, dónde estamos y qué es lo que Dios quiere por medio de nosotros. Lo completo, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Pero, amados hermanos, antes de avanzar, ¿verdad? Queremos compartir con ustedes la intención que Dios nos ha dado con todo este asunto, ¿no? Y podemos resumir estos 11 mensajes de la siguiente manera. El asunto crucial que debemos ver en estas 11 lecciones, en 4 verdades fundamentales, ¿verdad? Que son las 4 columnas del fundamento que es Cristo, que sustentan la edificación, el vivir práctico de los creyentes de modo individual y corporativo. Bueno, esto condensa toda la intención de estos 11 mensajes para luego entrar al mensaje número 12, que ya viene los asuntos prácticos de vida. Y podemos mostrarlo, ¿verdad? Con un mapa mental que ustedes van a estar viendo allí durante el tiempo cuando estén escuchando este mensaje. Y allí vemos entonces que a partir de la lección 1, que son el primer tema de las 3 primeras lecciones, es Dios. Dios es eterno, y vemos los atributos divinos de Dios, y Dios es espíritu. Podemos decir que es la primera columna de este fundamento. Y en el segundo grupo de lecciones tenemos la palabra, y allí podemos atender a 2 lecciones maravillosas, que es el origen de la palabra y las funciones de la palabra. En tercer lugar, como tema principal, teníamos 3 lecciones más y es el plan de Dios. Y en el plan de Dios vimos una visión general de este plan maravilloso. La creación como el ambiente que Dios preparó
para el hombre. Y, por supuesto, un tercer mensaje, la visión general de la creación del hombre. Y como cuarto tema de este grupo de lecciones, tenemos la redención. Y allí en la redención vemos la caída del hombre, el Redentor y su obra, y el Redentor y su obra parte 2. Así que, amados hermanos, estas 4 columnas están sobre el fundamento que Cristo llega a ser, lo que sostiene todo el vivir práctico, individual y corporativo. Y entramos entonces a la lección número 12, donde vamos a ver, Dios mediante, con la ayuda del Espíritu, Dios empieza a requerir a partir de este momento, y vamos a tener varias lecciones a partir de la lección 12 que tienen que ver con la vida. Bueno, amados hermanos, aquí en esta lección número 12 tenemos varias preguntas que quisiéramos formular. ¿Qué es la vida? ¿Cuántos tipos de vida existen? ¿Qué es ser inmortal? ¿Qué es ser eterno? ¿Es posible vencer a la muerte? Y en esta lección 12, la vida, el primer punto es creer. Entonces, Dios está relacionado a la vida y por medio de ella produjo todo lo que hoy podemos ver y sostiene todo el universo y su plan eterno. Entonces, acá, en esta lección, vamos a considerar 5 puntos importantes, que es Dios es vida, la vida divina, eterna, inmortal y resurrecta, la experiencia de vida, amó al mundo, creer es recibir. Entonces, amados hermanos, avanzamos en la gracia de Cristo y hacemos la primera pregunta: ¿qué es la vida? Bien, es una pregunta, amado hermano, que en toda la historia el hombre se vive haciendo. En ese conflicto interno existencial, el hombre siempre ha querido saber el origen de la vida y para qué es la vida. Pero nada mejor que las Escrituras, que la palabra de Dios, para mostrarnos de manera concreta qué es la vida y para qué es ella. Bajo la perspectiva de Dios, que es revelado en las Escrituras, solamente la vida de Dios mismo es llamada vida. Que podamos decir que bajo la óptica humana existen varios tipos de vida, la vegetal, la animal y la humana. Dios no interpreta este asunto como nosotros. Él reservó para sí mismo la definición exacta de la vida, poniendo como sinónimo de ella, o él mismo poniéndose como sinónimo de ella. Es decir, Dios es sinónimo de vida. Diga conmigo, Dios es sinónimo de vida. Pensar en la vida es pensar en Dios. Pensar en Dios es pensar en la vida. Del origen griego del Nuevo Testamento, cada vez que la vida de Dios es mencionada, se usa la palabra Zoe, que se refiere a la vida más elevada en todo el universo. El texto original del Nuevo Testamento también usa la palabra bios para hablar de la vida física. Se lo va a considerar allí en Lucas 8:43, 21:4. O suche o psiqui para referirse a la vida del alma o a la vida natural del ser humano. Ahora, amados hermanos, según la revelación de la palabra de Dios, su vida es la única vida en todo el universo. Su vida es la única vida en todo el universo. Entonces, como primer punto es, Dios es la vida. Diga conmigo, Dios es la vida. Aleluya. Veamos algunos versículos que confirman esa definición. En él, hablando de Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10, parte B. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
Primera de Juan 5:12. Por medio de estos pasajes bíblicos podemos ver que el ser humano tiene la verdadera vida cuando cree en el Hijo de Dios. Las personas pueden respirar, andar, hablar, pensar, actuar y hacer muchas otras cosas, pero solamente por medio de la vida humana, la cual Dios no considera como verdadera. Así que, amados, diga conmigo, el ser humano solo tiene la verdadera vida cuando cree en el Hijo de Dios. Ahora, amados hermanos, solamente su vida, la vida de Dios, que es divina y eterna, es considerada por Él como vida. Si es considerada por Dios la vida suprema, debemos también nosotros tener ese mismo pensamiento. Veamos la vida divina, eterna, inmortal y resurrecta como segundo punto. ¿Por qué la vida es divina? Porque pertenece únicamente a Dios, procede del mismo y contiene su naturaleza, que es trascender o trascendente y distinta a todas las demás. Solo Él es un ser divino, por tanto, Él es Dios. Así que, amados hermanos, la vida de Dios es Dios mismo y tiene la naturaleza de Dios, puesto que la vida de Dios es Dios y tiene su naturaleza, solo ella es divina. Amados hermanos, este entendimiento debe penetrar lo más profundo de nuestro ser. Ahora, ¿por qué es eterna? Porque es increada, amados hermanos. Es sin inicio ni fin, que existe por sí misma, perenne e inmutable. Solo Dios es increado. Solamente Él es Dios desde el siglo y hasta el siglo, como dice el Salmo 90, versículo 2. Es decir, sin inicio y sin fin. La palabra dice, Él es el yo soy. Éxodo 3:14 lo muestra la palabra. Él es el mismo, como dice el Salmo 102:27, y también aquel que no cambia, Malaquías 3:6. Ya que Dios es así, la vida que es Él mismo también es así. Ella es increada, sin principio ni fin, existe por sí misma, es inmutable, es perenne. Por eso es eterna. Ahora, amados hermanos, la otra pregunta es, ¿por qué es inmortal? Inmortal es algo que no puede morir, que vive para siempre, no cambia, nunca cambia y tiene un poder indestructible. Ahí lo podemos ver en Hebreos capítulo 7, versículo 16, parte B. Al ser inmortal, permanece inmutable y continúa viviendo, incluso después de pasar por todo tipo de presión, ataque o destrucción. Hermano, esta vida de Dios es inmortal, es algo que no puede morir, que vive para siempre, no cambia nunca y tiene un poder indestructible. ¿Qué le parece si repite esto conmigo? La vida de Dios es inmortal, es algo que no puede morir, que vive para siempre, no cambia nunca y tiene un poder indestructible. Una vida sujeta a la muerte es mutable, incapaz de resistir un ataque o destrucción. No es eterna, ni inmortal, ni inmutable. Por eso no puede ser considerada la vida. Es decir, que una vida que está supeditada a la muerte, no podemos decir que es vida. Desde el punto de vista de Dios, aquello que es vida tiene que ser algo que vive para siempre. Otras vidas son apenas de nombre, no tienen realidad, por no ser capaces de satisfacer los requisitos de inmortalidad y de inmutabilidad. Además de divina, eterna e inmortal, la vida divina ahora es resurrecta también. Ser inmortal implica que la vida divina no muere. Ser resurrecta implica
que esta vida pasó por la muerte, pero la muerte no pudo detenerla. Al contrario, la vida venció a la muerte. Por eso es que el Señor dice en su palabra, muerte, yo seré tu muerte. Y también dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Puesto que el Señor Jesús fue crucificado, murió y resucitó, la vida divina, que es el mismo Señor, también se volvió resurrecta y triunfó sobre la muerte. Diga conmigo estas palabras, amados hermanos, con fe, creyendo. Ser inmortal implica no morir. Ser resurrecta implica pasar por la muerte, no ser detenido por ella y vencerla. Para nosotros, amados hermanos, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, esa es la vida que necesitamos. Aleluya. Y un día la recibimos con fe, creyendo en nuestro corazón, invocando el nombre del Señor. Dijimos, Señor, ven a nosotros, te recibimos como la vida eterna. Y ese gen divino entró, aleluya, produciendo este vivir y esta vida en nuestro corazón. Por eso es que nosotros tenemos una promesa, la promesa de resurrección y de una vida eterna con Dios. Ahora, hermano, la vida de resurrección puede ser ejemplificada por el grano de trigo que es plantado en la tierra. El mismo Señor dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, amados hermanos. Juan 12:24. Aleluya. Y esta es la esperanza que Dios tiene en nosotros, que como esta vida resurrecta, eterna, inmortal, está en nosotros e inmutable también, esta puede producir los frutos que Dios quiere. Para que haya vida a partir del grano es necesario que éste caiga en la tierra y muera. La vida que procede de él, se puede decir, es la vida de resurrección. Gloria al Señor por esta vida. Ahora vamos a la experiencia de vida. Ahora que sabemos lo que es la vida, debemos avanzar hacia la experiencia de esta vida. Si la vida es Dios mismo, amados hermanos, la experiencia de vida es tener la experiencia con Dios mismo. De esta manera, todas las experiencias genuinas de vida son experimentar y tocar a Dios en comunión. Agradecemos a Dios por este abrir de su palabra, donde nos muestra que el anhelo de Dios y la experiencia con Cristo es que Él nos introdujo al Padre. Agradecemos al Señor cómo nos mostró esto en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 al 17, porque la misma experiencia que Cristo como hijo unigénito, ahora como primogénito, al introducir muchos hijos a la gloria, es que esas experiencias, ese convivir, amado hermano, de Cristo en el seno del Padre, fuera también nuestras experiencias con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, como lo muestra primera de Juan capítulo 1, desde el versículo 1 al 4. Lo que oímos, lo que vemos, lo que contemplamos, lo que palpamos, debe ser nuestra experiencia diaria con Dios. Por tanto, cualquier experiencia que no toque a Dios no es una experiencia de vida. La experiencia genuina de vida comienza a ocurrir en la historia de una persona cuando ésta cree en el Hijo de Dios, en Cristo, el Señor Jesús. Juan 3:15 dice o confirma esto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 16, un versículo maravilloso, un versículo que todo creyente lo conoce, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que este primer punto de la lección 12 de vida, lo crucial es creer. Creer en esto que Dios nos está mostrando. Ahora, amó al mundo. Aleluya.
Por tanto, amó al mundo, manifestó esta vida en nosotros, o para nosotros. Antes de proseguir hablando sobre la experiencia de vida, es necesario dar una explicación sobre la frase Dios amó al mundo. Todos los estudiosos de la Biblia concuerdan que el mundo en este versículo se refiere a las personas, a toda la humanidad en general, y no al cosmos, palabra griega para el mundo, que en el sistema satánico implantado en la tierra por el diablo para controlar a los seres humanos y mantenerlos distanciados de Dios. Es decir, hay que diferenciar entre este sistema del mundo o amar este mundo y el mundo que amó el Señor, que tiene que ver con las personas que el Señor creó con un propósito eterno. Y Él quiere rescatar para tal plan, amados hermanos. Entonces, Dios vino a la tierra en Jesús a buscar a personas caídas, corrompidas y perdidas, amados hermanos. Esto es lo que significa amar al mundo. Ahora, ¿por qué el autor del Evangelio de Juan no dijo simplemente de tal manera amó Dios a la humanidad, sino al mundo? Una pregunta que debemos resolver ahora. La explicación más probable es esta. Dios no vino a la tierra en la persona de Jesús para buscar a quienes, bajo la óptica humana, eran merecedores de su amor. Él vino para amar y buscar a personas caídas, y caídas de tal manera que se habían convertido en el mundo. Estaban tan corrompidas y perdidas que ya eran parte del sistema satánico. Aún así, Dios las amó. Oh, diga, aún así, Dios me amó. Oh, me amó a mí y lo amó a usted, a pesar de que éramos un caso perdido. Gloria al Señor por eso. Por eso que el punto acá es creer. Amén. Y creer es recibir. Oh, Señor Jesús, este punto importante que consideremos, amado hermano, este punto. Creer es recibir. Oh, Señor Jesús, ayúdanos a creer, así como creímos al comienzo cuando te recibimos en nuestro interior. Pero cada vez que seguimos creyendo aún más y más en todo lo que tú nos has dado y nos quieres dar, seguiremos recibiendo. Volviendo a la experiencia de vida, hermano, comenzamos a tenerla cuando creemos, o lo que es lo mismo, cuando recibimos a Cristo en nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Observe que recibir y creer son usados aquí como sinónimos. Romanos 10:9 afirma, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar a Jesús como Señor con la boca viene después de creer en el corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Necesitamos prestar atención a esto, amado hermano. El versículo no menciona que necesitamos creer en el corazón que Jesús murió por nosotros en la cruz, sino que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna dificultad en creer que Jesucristo murió en la cruz. Hasta los incrédulos o ateos saben eso. Es un hecho histórico, objetivo. No se puede dudar, pero tampoco a nadie absolutamente será salvo por creer nada más en eso. Ahora, hermano, sin embargo, creer que Dios le levantó de los muertos, que Él resucitó, requiere de fe. Y la fe que viene cuando por la acción del Espíritu Santo en el interior de una persona acepta la palabra de Dios, que afirma tajantemente que Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó y vive para siempre. Ya conmigo, no se trata solo de creer que Cristo murió en la cruz, sino también que Dios lo resucitó. Ahora, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24:5, B y 6a. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20.
Jesucristo es el Salvador, resucitado por Dios Padre. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Muchos han creído en él a lo largo de las eras y en todos los lugares remotos de la tierra. Así fueron perdonados y justificados de sus pecados. Además, Él ha dispensado su vida divina a los hombres y mujeres que lo reciben. Los ha hecho su descendencia y miembros de su cuerpo, la Iglesia, a fin de que por medio de ellos la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Avance hasta la manifestación futura del reino de los cielos y culmine en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo y en la nueva tierra por toda la eternidad. Gloria a Dios, amados hermanos, por esta palabra. Bendecimos al Señor. Por eso es que después de oír esta lección, usted puede dar respuesta a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué o quién es la vida según las Escrituras? ¿Podría citar uno o dos versículos que confirman esto? Una segunda pregunta es, ¿qué es ser divino? ¿Qué es ser eterno? ¿Qué es ser inmortal? ¿Y qué es ser resurrecto? Y en tercer lugar, podía preguntarse, ¿por qué Juan usa la expresión de tal manera amó Dios al mundo en Juan 3:16 y no Dios amó a la humanidad? Y cuarta pregunta podría ser, ¿qué son la imagen y semejanza en la creación del hombre? Y finalmente, ¿por qué debemos creer en el corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y no solo que Jesús murió en la cruz? Bueno, amados hermanos, nuestro corazón se abre recibiendo cada vez que usted cree más en esta vida maravillosa, en esta vida eterna, en esta vida inmortal, en esta vida inmutable, en esta vida resurrecta. Más de ella se va añadiendo, va creciendo. Cuando crece la vida, se manifiesta el amor en nosotros. Así que, amados hermanos, permitamos, hermanos, cooperemos con Dios. A partir de este momento, lo que el Señor quiere que usted y yo veamos es lo práctico del vivir en esta vida de Dios que está en nosotros. Oremos. Señor Jesús, agradecido estamos de que usted en su misericordia nos haya escogido antes de la fundación del mundo en su plan eterno para darnos vida eterna, vida en abundancia, y nosotros podamos estar en ese estado eterno para siempre una vez que usted entra en nuestro corazón. Aleluya, Señor, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, usted nos dio vida. Gracias, Señor. Alabado sea su nombre.